Escribe tu historia, un podcast de Catalina Rotarescu. No sé si te ha pasado que al estar fuera de tu entorno, de tu contexto, veas las cosas de forma diferente. Me encontré una canción popular rumana y la escuché por primera vez de una forma diferente. Es una canción popular que en el mismo tiempo es una canción de amor, en el mismo tiempo es una maldición, un cierto tipo de maldición lanzada hacia un novio que dejó a la mujer. Y en el mismo tiempo es algo más, es una invocación. Y te cuento eso porque hoy quiero hablarte de la comunicación asertiva. Y creo que la comunicación asertiva es difícil justo porque la comunicación siempre suele suceder a varios niveles. En esta canción, el ritmo de la canción es un ritmo repetitivo, cosmológico, como una invocación. La letra, y vaya que puse atención a la letra por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta que habla de eso, de una mujer que ha sido dejada por un hombre y el tono de la voz de la cantante te habla del amor. Y estas tres cosas suceden de manera simultánea. Y creo que suele pasar eso en la comunicación, en nuestra forma de comunicarnos. Suelo decir en los cursos, cuando doy cursos de hipnosis conversacional, suelo decir que la hipnosis conversacional trata de ajustar tres tipos de distancias. La primera distancia es la distancia entre las palabras. La segunda, y si te fijas, aquí hice una distancia entre las palabras. La segunda es la distancia física que llevas con la persona con cual intentas comunicarte. Y la tercera es la distancia de uno mismo. Es decir, la distancia que pones entre ti y tus emociones. Y de eso te quiero contar hoy. Vamos a empezar con la distancia física, con el lenguaje físico. Yo tuve 2 labradores y me gustaba. Los labradores son perros que les gusta cazar. Entonces son perros curiosos que les gusta meterse en todos lados a ver qué hay. Y entonces me gustaba pasearlos por un campo de golf donde no tenía permitido soltarlos y yo siempre los soltaba. Porque además eran 2 animales muy amigables. Y entonces había un vecino que vivía al lado del campo de golf que siempre se quejaba porque los dejaba libres, porque él no tenía una cerca en su jardín y los perros iban por ahí. Y un día lo vi, mi perro se había metido en su jardín de nuevo, y lo vi salir de la casa y lo veía a una distancia de 20 metros, lo veía que estaba enojado y me estaba haciendo señales y estaba gritando.
Y yo sabía de qué iba más o menos. Sin embargo, no lo podía escuchar. Entonces empecé a caminar hacia él, gritándole yo también, no le puedo escuchar, espérenme. Y mientras me estaba acercando, cambié mi posición corporal, es decir, jalé mis hombros para atrás y como si mi cuerpo fuera a decir enfrentamiento. Sin embargo, yo no tenía la menor intención de enfrentarme con él. Y le estaba diciendo que no le escucho. Y cuando llegué más cerca, él había cambiado completamente su discurso. En realidad, cuando llegué más cerca y pude escuchar lo que me decía, me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, y se metió en la casa. Y yo creo que, y este vecino siempre andaba, digamos, en una actitud retadora, y ese día me sorprendió que mi posición corporal, al decir otra cosa que decían mis palabras, porque yo iba con la intención de disculparme y decirle que lo siento mucho, mi cuerpo decía otra cosa. Y no era todo mi cuerpo, porque en realidad solo jalé los hombros para atrás, ¿sabes? Cuando te pones en una posición más recta. Y me sorprendió que él entendió eso. Bueno, con los perros siempre pasa eso, es decir, si tú observas unos perros vas a ver que su lenguaje corporal es mucho más importante que los sonidos que sacan. A veces los perros ladran y pueden ladrar de muchas formas, pero lo más importante es cómo está su cola, cómo está su posición corporal. Y nosotros pensamos que la comunicación es sobre las palabras, pero la primera comunicación o el primer nivel de comunicación que nosotros registramos es la comunicación física, la comunicación de mi cuerpo. Yo puedo decir con mis palabras que estoy relajado si mi cuerpo está tenso. Mi interlocutor suele creer a mi cuerpo, no a mis palabras. Yo puedo decir que estoy feliz, pero si mi cuerpo dice que estoy agobiado, el interlocutor registra eso. Entonces, la distancia física y la posición física es muy importante. Y mi consejo es muy sencillo en relación a eso, que es, si tienes que decir algo que puede producir un conflicto, tienes que acercarte a menos de 1,5 metros. Imagínate tener una plática o una discusión difícil con tu pareja. Siempre las peleas con la pareja suceden a una distancia de más de 1,5 metros. La otra persona generalmente le reprocha, ¿no? A la primera persona algo desde la puerta, desde el baño, desde el otro lado de la mesa, del comedor. La próxima vez que tienes una situación difícil, intenta comunicarte con la persona acercándote. Y es válido también en sociedades, es válido también con los amigos, es válido también con los empleados. Esa es la distancia física. La posición física te va a decir cómo se siente el otro. Al inicio de mi práctica profesional, al inicio de cuando empecé a hacer esto, a tratar personas de forma profesional, ponía mucha atención a lo que decían. Y con el tiempo dejé de poner tanta atención a lo que dicen y pongo más atención a cómo lo dicen y si lo que dicen estas personas
coincide con lo que dicen sus cuerpos. Porque al final de cuentas, como te decía, la comunicación sucede a varios niveles. Y está la distancia entre las palabras. Y eso es un punto muy importante porque si yo hablo en un ritmo alerta, sin hacer ninguna pausa, vas a sentir que todo lo que digo es igual de importante y además te voy a dejar entender que yo tengo un poco de ansiedad por decir todo lo que quiero decir ahora. Ya lo hice así. Cuando hablo así, lo único que transmito es que tengo ansiedad, o que estoy ansioso, o que estoy inquieto, o que me urge algo. Cuando cambiamos el ritmo de las palabras, el ritmo, ¿sí? Cómo pongo el énfasis en ciertas palabras, hace que se genere una experiencia diferente. Si yo te digo lo mismo que te dije antes, si yo hablo así, intentando explicarte algo, vas a sentir otra cosa que la primera vez. Entonces, la pausa entre las palabras y hay una cosa muy sencilla que puedes hacer, que es poner una pausa antes y una pausa después de la parte que quieres que tenga impacto en tu interlocutor. Y la tercera categoría es la distancia de uno mismo. Y esa es igual de importante porque generalmente tenemos esta idea de que la comunicación es sobre contenido, es decir, te voy a explicar una idea y espero que tú la entiendas y además espero que te comportes en consecuencia de esa idea que te acabo de compartir. Y no sé si te has fijado, por ejemplo, cuando das un consejo, cuando intentas explicarle algo a alguien, no suele funcionar. No suele funcionar porque te falta la distancia de acercarte a ti mismo o a ti misma. Darle acceso a la otra persona a lo que sientes pasa primero por darte a ti misma o a ti mismo acceso a lo que tú sientes. Si yo digo, estuve muy triste cuando murieron mis perros porque los quería mucho, es muy diferente que si digo, esos perros fueron mis mejores amigos por unos 10 años de mi vida. Y además, fueron unos 10 años muy difíciles. Y a veces sentía que solo ellos me entendían. Y no es porque creo que los perros puedan entender a los humanos, sino porque nuestra comunicación entre ellos y yo iba a otro nivel. Y tanto así que cuando se fueron, a mí me costó mucho trabajo hablar de eso. Y pasaron unos meses y un día, en otra situación, me encontré en una situación muy emocional y empecé a llorar. Y empecé a llorar por esa situación y me acordé de mis perros y empecé a llorar porque no había llorado.
Así de importantes eran mis perros para mí. Si te fijas, hice algo. Me permití a mí mismo sentir lo que se siente o lo que sentí en ese momento. No solo lo dije, sino que lo reviví. Y eso es algo que normalmente intentamos evitar. Intentamos evitar abrir heridas. Intentamos evitar tocar ese punto dentro de nosotros que duele. Y creemos que duele o que el dolor es una señal de que deberíamos evitarlo, pero en realidad el dolor es una señal de sensibilidad, solo eso. Y no puedes ser sensible a algo que no te importa. Entonces, mi recomendación es, tienes que dejar a la otra persona saber o sentir que te importa. Para eso no hay otra forma más que sentir lo que se siente. Y de la otra forma o de la otra manera, si alguien te dice algo y siente mucho, la confusión que solemos hacer o solemos tener es que siente en relación a nosotros, pero en realidad las emociones están ahí desde hace tiempo y están desde mucho atrás. Por ejemplo, si alguien se enoja contigo, puedes estar seguro que su enojo va mucho más que en relación a ti. Si alguien se siente triste, puedes estar seguro que esa tristeza va desde mucho atrás que solo en relación a ti. La pregunta más común que me ponen es ¿qué decir? ¿Cómo hacerlo para que la otra persona me entienda? Y vamos a aclarar una cosa. En realidad, cuando nos comunicamos, y me gusta esta metáfora de la canción, si te imaginarás que tu habla es como una canción, no pensarías solo en las palabras, sino pensarías también en la música. Pensarías en el tono de voz, pensarías en el ritmo, pensarías en el contexto, porque no vas a poner cualquier canción en cualquier contexto. Y pensarías, como sucede en la música, que es transmitir una experiencia o es provocar una experiencia, no es simplemente pasar contenido o información a otra persona. Eso sucede porque nosotros somos mamíferos y como mamíferos solemos vivir en grupos. Todos los mamíferos viven en grupos y los grupos dependen de la comunicación. Y depende la comunicación de una cosa principal que es la base de nuestro comportamiento en la comunicación, que es obtener la atención. Tener la atención de los demás, de una forma u otra. Y puedes pensar en cuando los niños hacen un berrinche, es una forma de pedir la atención. Cuando un novio te regala flores es llamarte la atención. Cuando la mamá te da consejos es pedir la atención. Todo es alrededor de esa atención, porque la atención en nuestro cerebro mamífero se relaciona con la supervivencia en un grupo. Si yo no tengo la atención suficiente en el grupo, me van a dejar fuera. Estoy hablando del cerebro primitivo, vamos a decirle así. Claro, nosotros hemos evolucionado y entonces ahora creamos o somos capaces de crear y de transmitir ideas muy complejas y muy abstractas a través de la combinación de palabras.
Sin embargo, la comunicación siempre tiene un propósito. Pensamos que es para expresar ideas, para que nos entiendan o para convencer de algo, para vender algo. Y en realidad tal vez te sorprenda que las palabras no sirven para nada de eso. ¿Cuántas veces has convencido a alguien de algo solo con palabras? ¿Cuántas veces has convencido a alguien de algo emocionándote o transmitiendo una emoción? ¿Cuántas veces has podido expresar tu experiencia con palabras? ¿Sí? O expresar una idea con palabras y que la otra persona la entienda o le importe más que la entienda. ¿Y cuántas veces te ha servido de algo que alguien te entienda lo que quieres decir? Imagínate que en realidad hablar es un poco más profundo. Por esa razón, por la necesidad de tener la atención de los demás. Y cuando digo los demás, no me refiero a todos, sino me refiero a ciertas personas. El segundo propósito de la comunicación es compartir o crear una experiencia en los demás. Exactamente como la música crea una experiencia en los demás y es como encontrarte en un territorio que tienen en común, ¿sabes? Si tú cantas una canción de amor y en el público todos están llorando, se siente una sensación de comunión, de comunidad entre todos. Y cuando esto sucede, tenemos confianza y se crea un puente. Entonces, mi recomendación es, crea primero el puente. ¿Cómo se obtiene la atención de una persona? Normalmente, y es en teoría muy sencillo, pero requiere de un poco de práctica, nosotros cuando nos encontramos con alguien, suponemos o esperamos un cierto comportamiento, ciertas palabras de tipo buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Se fijan? Son, más allá de que son estereotipos, son mecanismos. Entonces se crea un mecanismo y después sigue el mismo mecanismo. Para llamar la atención tienes que interrumpir ese mecanismo, es decir, y te lo propongo muy en serio, intenta reaccionar diferente de lo que el otro espera de ti, para interrumpir también la experiencia que el otro está teniendo contigo. Hace unos años, una de mis hijas tuvo que recuperar un año de escuela y estaba muy agobiada con la matemática y un día estaba en su escritorio estaba llorando, tenía unos 13, 14 años. Y me dijo, no puedo con eso, no puedo resolver el problema, estaba llorando y le dije, ¿quieres saber cómo se resuelve? Me miró con suspicacia porque ya me conocía y me dijo sí. Entonces le dije algo que no tenía nada que ver con matemática. Le dije, pon una de tus manos de esta forma. Era como poner la mano con la palma hacia abajo, enfrente de ella. Y le dije, pon la otra mano debajo de la primera, con la palma hacia abajo también. Y ya las puso y estaba más y más desconcertada con lo que le estaba pidiendo porque no entendía qué tiene eso que ver con el programa de matemática. Y entonces después le dije, ahora muévelas adelante y atrás, ¿no? Y era como, se creó un movimiento muy chistoso. Y inmediatamente empezó a reír. Yo también empecé a reír. Y su hermana también empezó a reír. Todos empezamos a reír. Y se fue el llanto y se fue la desesperación. Y le dije, lo primero para poder resolver ese problema de matemática es salir de ese estado. Cuando nosotros nos comunicamos o intentamos comunicarnos con alguien,
tenemos que ver en qué estado está esa persona e interrumpir ese estado anímico, como lo quieres, esa emoción, ese contexto en donde está. Si yo no interrumpo ese contexto y ya tengo la atención de la persona, porque mi hija realmente ahora sí estaba poniéndome atención, ya no estaba poniendo atención a su sufrimiento y a su frustración, no voy a lograr nada, porque no tengo la atención. Y además logré crear una experiencia en ella, que es no explicarle algo, sino cambiarle el estado de ánimo. La manera como podemos transmitir o cambiar el estado de ánimo, transmitir una experiencia es a través del cuerpo y a través de las historias. En este punto es muy importante explicar algo. Creo que la mayoría de nosotros y la mayoría de las veces que hablamos solo porque estamos ansiosos. No hablamos para el otro, sino hablamos porque tenemos esta voz adentro de la cabeza que son nuestros propios pensamientos que queremos sacar de la cabeza. La quiero sacar. Esta voz como si sacara la música de un reproductor de música que solo yo escucho a unas bocinas. ¿Okay? ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque uno, a veces suele ser agobiante el nivel de diálogo interior que tenemos. Y segundo, porque necesitamos que alguien más de fuera nos confirme que la realidad que nosotros, que yo o que tú estás experimentando si es real. Es decir, si yo digo estoy preocupado por el dinero, por la salud, por no sé qué situación, le hablo a alguien para que esta persona a través de su lenguaje corporal y de sus palabras me confirme que es así. Y el problema con eso es que una vez que confirmas la realidad de otro, una realidad generalmente que no es buena, esa realidad una vez confirmada no te hace más feliz, incluso diría que te hace menos feliz. Por eso es muy importante que exista esa interrupción y esa experiencia diferente. Para la comunicación asertiva, lo que más me ha funcionado siempre es empezar a contar historias que aparentemente no tienen nada que ver con el tema. Y si tú te fijas, hoy inicié con una historia sobre una canción y estuve hablando de mis perros. Y en realidad lo que estoy diciendo es sobre la comunicación asertiva. A mí me queda claro que nuestra comunicación asertiva con los demás inicia con la comunicación asertiva con uno mismo. ¿Cómo puedo transmitir lo que siento y lo que pienso de verdad sobre una situación si yo mismo o yo misma no sé qué pienso y lo que siento? Porque generalmente lo que hacemos es enfocar la atención de forma superficial hacia afuera. Me molesta la luz en mi habitación, ¿no? Si lo piensas bien, no te puede molestar la luz en tu habitación, sino tal vez tienes los ojos cansados y los tienes cansados porque trabajaste mucho o porque tu orientación es directamente hacia la luz. Y si te fijas, decimos, me molesta la luz en la habitación. No decimos, tengo la vista cansada. Entonces, cuando alguien hace algo que no nos gusta, solemos decir eso. Solemos decir, me molesta que hagas eso. Me preocupa que hagas eso. En realidad,
no te preocupa que haga una cosa u otra, sino te preocupa lo que tú piensas que va a suceder después. Y puede ser que tengas toda la razón, sin embargo, sería mucho más efectivo contarle a esta persona lo que tú crees que sucederá después. Y sería mucho más efectivo compartirle a esta persona cómo te sientes cuando piensas eso, cómo realmente lo sientes, transmitirle, dejarle ver tu estado anímico. Creo que lo más importante en crear una experiencia para la otra persona, que llamaríamos realmente comunicación asertiva, es que esa experiencia no sea solo sobre ti, sino también sobre la otra persona. Es decir, estamos interesados continuamente en nosotros porque es lo que conocemos. Yo, a diferencia de otros, no creo que somos tan egoístas, sino creo que nos reportamos siempre a nosotros porque es lo único que sabemos a fondo o que estamos familiarizados con nosotros mismos. ¿Cómo logras transmitir, comunicar una experiencia, crear una experiencia en tu comunicación sobre el otro, sobre tu interlocutor? Te puede sorprender, pero la fórmula que yo he encontrado más efectiva es compartiendo algo poco halagador sobre ti. Algo, una historia que te pone en una situación muy común, es decir, una situación, te digo, que he ido al Polo Norte, posiblemente tú no has ido al Polo Norte, ¿sí? Pero si te cuento que una vez estaba en un restaurante y me dio vergüenza, ¿no? Porque no sabía usar el tenedor correctamente, posiblemente eso haga referencia a una experiencia similar que tú has tenido. Algo con cual se puede identificar, y lo que todos nos podemos identificar es las situaciones más comunes. Todos hemos sentido vergüenza, todos hemos sentido dolor, todos nos hemos sentido incapaces, todos hicimos el ridículo. Todos tuvimos un momento en donde no sabíamos cómo seguir o cómo resolverlo. Y es curioso porque a través de una anécdota personal que no, digamos, no te deja en el mejor lugar posible, lograrás la confianza de la otra persona. Lograrás su confianza y lograrás que piense en algo similar a eso. Y entonces no solo vas a estar tú abierto o abierta, sino que la otra persona también va a estar abierta, emocionalmente abierta. Cuando dos personas están emocionalmente abiertas, la comunicación es asertiva. Y las historias son un vehículo excelente para lograr eso. Sea historias personales o sean historias de otra índole, pero que llamen la atención, porque en el mismo tiempo una historia logra distraer, porque todos estamos agobiados con nuestras propias vidas, y en el mismo tiempo logra transmitir una emoción, logra transmitir una experiencia a la otra persona. Generalmente, cuando hablamos, yo estoy hablando de dos personas que se conocen, que son familiares, es decir, que tienen un tiempo de conocerse. Cuando hablamos, en realidad, si lo piensas, no intentamos comunicarnos o no logramos comunicarnos porque estamos ocupados en defendernos. Y lo que defendemos
es nuestra, vamos a decirle, realidad, nuestra situación, nuestro punto de vista. Pero si tú piensas en comunicarte, vas a descubrir que es construir ese puente. Entonces, es muy difícil construir un puente si estás muy ocupado en cómo cerrar las puertas. Es mucho más fácil construir un puente si estás ocupándote en abrir tus puertas. Esa es la parte que es lo más difícil de conseguir para mí, porque supone estar en una posición en donde lo que tú vives, lo que tú has vivido, lo que es tu experiencia, lo que son tus pensamientos, no es lo más importante para ti. Y eso es generalmente lo difícil en una comunicación real. Es difícil ponerte en esta posición. Yo tengo un autor que me encanta, es danés, se llama Karl Ove Knausgaard, y escuché una conferencia de él. El hombre escribió muchos libros, escribió muchísimo y además ganó muchos premios. Me encanta cómo escribe, y le preguntaban, ¿cómo logras escribir tanto? Y el hombre dijo algo que me llamó la atención, y como me gusta escribir también lo he vivido. Dijo, escribir no es difícil. Lo difícil es llegar a estar en ese estado donde puedes escribir. Creo que de la misma forma funciona la comunicación. Comunicarse no es difícil. Lo difícil es estar en esa posición en donde quieras y puedes comunicarte. Porque la mayoría de las veces estamos en una posición defensiva, y lo peor es que estamos defendiendo nuestra infelicidad. Porque si tú lo ves muy bien, nuestras ideas, nuestras emociones y la situación que creemos defender es lo que nos hace estar infelices. No es una posición de decir, deberías hacerlo igual que yo. Espero que te sirva. Hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalina Taresco.